Hola, en este tema vamos a hablar de la derivada. Fijaos, la idea de derivada aparece al intentar resolver dos problemas clásicos, como son la recta tangente a una función en un punto y la velocidad instantánea en un movimiento no uniforme. Explico. Fijaos, cuando yo quiero calcular la recta que pasa por dos puntos, es decir, una recta secante, por ejemplo, esta función, pues es muy sencillito. Cojo un punto, tenemos otro. La recta que pasa por dos puntos sabemos hacerla, ¿vale? Eso es muy fácil. Lo que es complicado es calcular la recta tangente a una función en un punto, es decir, la recta que corta la función solamente en un punto, ¿vale? Eso es lo que es complicado. ¿Entendido? En cuanto a las velocidades, pues la velocidad media es muy fácil, porque si yo quiero calcular la velocidad media de un determinado que ha recorrido un determinado móvil en un determinado tiempo, pues simplemente es mirar el espacio que ha recorrido ese móvil y dividirlo entre el tiempo que ha empleado. Eso también es muy fácil, pero lo que es muy complicada es qué velocidad lleva ese móvil, por ejemplo, a los 2 segundos. Justamente a los 2 segundos. ¿Entendido? Antiguamente lo que se hacía en este tipo de problemas es resolverlo de una manera individualizada, es decir, que para cada tipo de función se calculaba la derivada con unas reglas determinadas y para otras funciones se utilizaban otras normas distintas. ¿Entendido? Lo que vamos a hacer ahora en este tema es ver con qué normas se puede generalizar este tipo de problemas, ¿vale? Bien, empecemos hablando de la tasa de variación media. Fijaos. Supongamos que tenemos una función s de t igual a menos t al cuadrado más 4t que representa la altura, es decir, la s va a representar la altura en metros a lo largo de un tiempo determinado t en segundos. ¿Vale? Es decir, que la s representa la altura a la que se encuentra el móvil o a la que se encuentra una piedra o lo que les represente esta situación, mientras que el t representa el tiempo en segundos. ¿Vale? Dice, si nos preguntamos cómo ha variado la función desde el t igual a 0 y t igual a 2, obtendríamos lo siguiente, fijaos. ¿Qué ocurre en t igual a 0? Pues que la imagen del 0, s de 0, vale 0. ¿Qué ocurre en s igual a 2? Si calculamos la imagen del 2 aquí, vemos que vale 2 al cuadrado 4, esto es 8, esto es menos 4, al final queda 4, ¿vale? Luego, ¿cuánto ha variado la función entre el 0 y el 2? Pues lo que valía en el 2, que es 4, menos lo que vale en el 0, que es 0. Luego la variación entre el intervalo en el intervalo 0,2 ha sido de 4 metros. ¿Entendido? Dice, si queremos averiguar cuál ha sido su tasa de variación media en ese intervalo, ¿vale? Porque esto es lo que ha subido en bruto. Si queremos saber cuál es su tasa de variación media, habría que dividir la tasa de variación entre el número de unidades que nos hemos desplazado. Es decir, hemos aumentado 4 metros, hemos subido 4 metros, pero cuando han pasado 2 segundos, ¿vale? Lo que nos interesa saber es cuánto ha subido por segundo. ¿Qué tendríamos que calcular? Pues tendríamos que dividir lo que ha subido en 2 segundos, que son 4 metros, pues entre el número de segundos empleados, que son 2, ¿vale? Para eso lo que se emplea es esto de aquí, que se llama la tasa de variación media. Esto es el intervalo donde se aplica la t. La t estaba definida entre el 0 y el 2, ¿vale? Y esto simplemente es lo que se incrementa la función entre el incremento de la variable. ¿Cuánto sube la función o cuánto baja la función? En este caso, ¿cuánto sube? Pues lo que vale en el 2 menos lo que vale en el 0. Lo que vale en el 2, que sería 4, menos lo que vale en el 0, que es 2. 4 menos 0, en el 0 que es 0, perdón. 4 menos 0, 4. Y ahora se restan el incremento de la variable, es decir, ¿cuántos segundos han pasado? 2 menos 0, 2 segundos. 4 entre 2 a 2. Quiere decir que de media, por cada segundo que pasa, la función aumenta 2 metros. Esto quiere decir de media, ¿vale? Fijaos que en nuestra situación, cuando pasa un segundo, en realidad, lo que ha aumentado son 3 metros, ¿veis? Si hacéis la imagen de 1, aquí queda 3. En un segundo ha subido 3 metros. Y en el siguiente segundo ha subido 1 metro, ¿lo veis? Luego no quiere decir que por cada segundo suba 1 metro, sino que por cada segundo suba 2 metros, sino que de media por cada segundo sube 2 metros. ¿Entendido? ¿Está claro? 3 más 1 serían 4, pero de media son 2 por cada segundo. ¿Está claro? Bien, entender bien lo que ocurre en un segundo y lo que ocurre de media en un segundo, ¿vale? Entonces la tasa de variación media sería el incremento de la función entre el incremento de la variable. Lo ponemos aquí, es el incremento de la función, ¿lo ves? Es el incremento de la y o de la f partido entre el incremento de la x. ¿Está claro? Vale, pues esa es la tasa de variación media en cualquier función. Si la función va creciendo, esta tasa de variación media es positiva, y si la función va decreciendo, pues es negativa, ¿vale? Ya tenemos la tasa de variación media. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la tasa de variación instantánea, y ya daremos al dar la tasa de variación instantánea veremos que es lo mismo que la derivada, ¿vale?
Entonces nos da una función f de x definida en el intervalo a b y teníamos como antes. Tenemos a, esto sería f de a, tenemos b, esto es f de b, ¿vale? La tasa de variación media sería f de b menos f de a, este trocito de aquí, ¿lo veis? F de b menos f de a, partido entre b menos a, entre este trocito, ¿vale? ¿Entendido? Si lo veis aquí como si fuese un triangulito, pues sería esta altura partido entre esa base, ¿vale? Eso es la tasa de variación media. Y ahora, para pasar del concepto de tasa de variación media a tasa de variación instantánea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es que vamos a sustituir el valor de la b por a más h, ¿vale? Donde pone b, vamos a poner a más h. Y luego lo que vamos a hacer es hacer que la h se parezca a 0 para que de esa manera el a más h se parezca a la a. Esa es la idea que queremos tener, ¿vale? Entonces, vamos a sustituir la b por a más h, ¿entendido? Entonces nos queda aquí, esto es a, esto es f de a, esto es a más h, esto es f de a más h, ¿lo veis? Y la tasa de variación media, en vez del intervalo AB, en el intervalo a más h, pues es f de a más h menos f de a partido entre este menos este. Pero a más h menos a queda h. ¿Está claro? Es decir, que la tasa de variación instantánea, en realidad lo que queda, para que os fijéis en el dibujito, sería este trocito de aquí, ¿vale? F de a más h menos f de a, que es lo mismo que si prolongaseis este triangulito aquí, este trocito de aquí, entre h, que es lo mismo que lo que mide este trozo de aquí, que es lo que va desde aquí hasta aquí, es decir, a más h menos a. Esto es h. Y esto es f de a más h menos f de a, ¿vale? Y eso es h. Bueno, pues ya tenemos la tasa de variación media en el intervalo a más h. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, como queremos calcular cuánto vale no en un intervalo, sino en un punto, pues lo que hacemos es que este extremo se parezca cada vez más a este. Pero para que este extremo se parezca cada vez más a este, simplemente hay que hacer que la h tienda a 0. Y ahí aparece ya la idea de límite. Entonces hacemos ahí límite cuando la h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido entre h. Entonces ahora ya la tasa de variación media ya no es un intervalo a más h, como esto se ha hecho lo mismo que a, esto se llama ya la tasa de variación instantánea, ¿vale? En a. Pero es que la tasa de variación instantánea es justamente la derivada. De aquí aparece la definición de derivada. ¿Entendido? Luego, a partir de ahora, la derivada en un punto A va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido entre h. ¿Está claro? Y esto se lee derivada en a. Se pone como una especie de comita encima de la f. ¿Está claro? Derivada en a. Así se lee, ¿vale? Y es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido entre h. Esto lo tenéis que aprender. Si en vez de en a es una x cualquiera, pues se pone aquí una x y se pone aquí una x. ¿Entendido? Vale, ahora pasemos a la interpretación geométrica de la derivada. Mirad, vamos a ver geométricamente, esto es muy importante, geométricamente qué significado tiene, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Hacemos el mismo dibujito que antes, tendríamos f de a, f de a más h, f de a más h, y hemos dicho que esta recta es muy fácil de calcular porque esto simplemente es la recta secante. ¿Está claro? ¿Veis que esto es una recta secante? ¿Entendido? Vale. Como esta recta S, que es la recta secante, ¿vale? La recta S pasa por el punto A, f de A, ese punto de ahí, y por el punto A más H, f de A más H, A más H, f de A más H. Recordar cómo se calculaba la pendiente cuando teníamos dos puntos. ¿Qué se hacía? Se restaba las Y's y entre abajo se restaban las X. Pues f de A más H, vamos a hacerlo desde aquí, ¿vale? F de A más H menos f de A partido entre A más H menos A. ¿Entendido? Esta es la pendiente de la S. Pero si os dais cuenta, la pendiente de la S queda f de a más h menos f de a partido entre h. Esto es la pendiente de la recta secante. ¿Está claro? ¿Qué ocurre cuando hagamos que el h tiende a 0? Pues que la recta secante, esta de aquí, ¿a qué se va pareciendo? A la recta esta de aquí, que es la recta tangente. ¿Entendido? Entonces, cuando hagamos el límite, cuando la h tiende a 0, que es la derivada de la pendiente de la secante, ¿vale? Esto es la pendiente de la secante, haremos límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la secante, porque esta fracción es la pendiente de la secante. Como la recta secante se va pareciendo a la recta tangente, la pendiente de la secante, ¿a qué se parecerá? Pues a la pendiente de la tangente. Eso es lo que nos dice esto.
que cuando la recta secante se parece a la pendiente, a la recta tangente, la pendiente de la secante se parece cada vez más a la pendiente de la recta tangente. Pues es decir, límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la secante es lo mismo que la pendiente de la tangente. ¿Está claro? Conclusión. Esto nos dice, como conclusión, que la derivada en un punto, esto ya es muy importante, coincide con la pendiente de la recta tangente. Es decir, que ahora esta recta de aquí, esta recta tangente, ya la sabemos calcular. ¿Por qué? Porque el punto ya lo conocíamos, ¿vale? ¿Lo veis? Esa f de a, pero no conocíamos la pendiente y acabamos de averiguar que a la pendiente de la tangente es la derivada en el punto. Esto es fundamental. ¿Está claro? Esto es la interpretación geométrica de la derivada. ¿Entendido? Si queréis lo repito de nuevo, mirad. Esto siempre se os hace un poquito más complicado. Tenemos que la recta secante es la recta que pasa por el punto A, f de a, y por este punto de aquí. Es a más h, f de a más h. Esta es la secante, ¿vale? Cuando a más h se acerque a 0, esta recta secante se va a parecer a la recta tangente, que es la que estoy buscando yo. Eso es clave también, ¿vale? Perfecto. Como sabemos que esta es la recta que pasa por esos dos puntos, esta recta secante pasa por esos dos puntos, la pendiente era la y menos la y entre la x menos la x. Es decir, que justamente esto, f de a más h menos f de a partido entre h, este trocito de aquí es justamente la pendiente de la secante. Entonces, cuando ponemos la definición de la derivada, que es límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido entre h, este cociente lo podemos sustituir por la pendiente de la secante. ¿Entendido? Y ahora pasamos a lo que decíamos, como la recta secante se parece a la recta tangente, la pendiente de la secante, ¿a qué se parecerá? ¿A qué se parecerá la pendiente de la secante? Pues a la pendiente de la tangente. Esto es lo que dice ahí, que la pendiente de la secante, cuando la h tiende a 0, se parece a la pendiente de la tangente. Conclusión, la pendiente de la recta tangente es justamente la derivada. ¿Está claro? Eso es fundamental. Por lo tanto, si nos dicen cómo calcular la ecuación de una recta tangente, ya la sabemos hacer. La ecuación de la recta tangente que pasa por el punto A, f de a, tiene como pendiente la derivada, ¿vale? Y si ponemos la ecuación punto pendiente, recordar que era y menos la y del punto, que es f de a, igual a la pendiente, que es la derivada, por x menos la x del punto. ¿Entendido? Vale, pues hasta aquí este primer vídeo. Hasta luego.